Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre vías de administración de medicamentos. Los objetivos van a ser conocer las distintas vías de administración, conocer las diferentes técnicas que cada una de estas vías tenga y conocer los diferentes ángulos de punción. La clase la vamos a dividir en una primera parte en la que vamos a hablar de las generalidades de los medicamentos y cómo están compuestos. Luego vamos a ver las diferentes formas farmacéuticas, la administración adecuada de los medicamentos y finalmente la vía de administración de cada uno de ellos, las ventajas, las desventajas y, en caso de que se requiera, la técnica de aplicación. Entonces, para comenzar la clase, empezamos con el concepto de medicamentos. Un medicamento es una sustancia química que va a tener como finalidad prevenir, diagnosticar, aliviar o curar enfermedades, y cualquiera de esos cuatro van a ser los fines. En el principal, o lo que más se usa, son como tratamiento, por lo cual buscan tanto aliviar o curar las enfermedades. Y un medicamento va a estar formado por dos cosas principalmente. Una de ellas va a ser el principio activo. El principio activo va a ser la droga, que va a ser la sustancia responsable de la acción farmacológica de ese medicamento. Y a su vez va a estar compuesto por excipientes. Los excipientes van a ser sustancias inactivas que se le agregan al principio activo para facilitar la elaboración del medicamento. Los excipientes no van a tener ningún tipo de acción farmacológica, por lo tanto no tiene acción terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que la dosis de un fármaco o de una droga es muy chiquita, entonces se le agregan excipientes para hacer la pastilla un poco más grande, o hay veces que se le agregan excipientes para darle algún sabor. Por ejemplo, para los fármacos que son para los niños, los jarabes o los comprimidos que tienen sabor a frutilla, naranja. O hay veces que se le agregan excipientes para que el sabor del fármaco no sea tan amargo. Entonces el medicamento ya va a estar listo para la venta y va a contener al principio activo la droga, que es la que ejerce la acción farmacológica, y el excipiente que se le añade para facilitar la elaboración del medicamento. Pero el excipiente no va a tener ningún tipo de acción farmacológica. Y los medicamentos van a tener distintas formas farmacéuticas. La forma farmacéutica va a ser la disposición en que se adopte el principio activo y los excipientes a la hora de formar un medicamento. Los tres tipos de formas farmacéuticas son sólidas, líquidas y gaseosas, y también vamos a tener una disposición semisólida. Entonces, dentro de las formas farmacéuticas sólidas vamos a tener todos los que sean comprimidos, tabletas, cápsulas, ya sean duras o blandas, las grajeas, polvos, granulados, supositorios, píldoras, óvulos, los polvos liofilizados. Dentro de las formas farmacéuticas semisólidas vamos a tener pastas dérmicas, geles, pomadas, ungüentos, cremas. Dentro de las formas farmacéuticas líquidas, todos los que sean soluciones, gotas, jarabes, suspensiones, emulsiones, elixires, inyecciones o inyectables, ¿sí? Que van a venir en ampollas, enemas, lociones. Dentro de las gaseosas, inhaladores de polvo seco, gases, aerosoles, espumas, nebulizadores. Y esto es más reciente, los dispositivos transdérmicos, que van a ser parches adhesivos en forma de film o implantes que van a tener una acción local. Pero entonces todos los medicamentos que van a estar formados por un principio activo y por excipientes van a tener una forma farmacéutica, ¿sí? Una forma de administración. Y esto puede ser sólido, líquido, semisólido, gaseoso o venir en dispositivos transdérmicos. Siempre que vayamos a administrar un medicamento, para hacerlo de forma adecuada, tenemos que asegurarnos previamente que el paciente al que se lo vayamos a administrar sea el paciente correcto, ¿sí? Eso se va a ver en la indicación médica. Va a ser una planilla que tiene el nombre del paciente con la ubicación, ¿sí? Por ejemplo, en qué cama está o en qué sector está. Y ahí nos va a decir toda la lista de medicamentos que requiere ese paciente. Antes de dárselo vamos a tener que verificar correctamente que el medicamento esté bien, que no esté vencido, la dosis, que no se haya administrado la dosis previamente,
Y lo mismo cuando vayamos a ver al paciente, que ese paciente sea el correcto. Si nos fijamos en la pulsera identificatoria, le preguntamos al paciente el nombre y nos aseguramos de esa manera que estemos administrándoselo al paciente correcto. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el horario. Es muy importante respetar los horarios que tienen los fármacos y la posología. Si es cada 12 horas, cada 8 horas, ver cuándo fue la anterior toma para cumplir el horario correcto en la administración de los mismos. Medicamento correcto. Muchas veces los medicamentos están guardados sí en cajitas que estas están nombradas, pero cuando sacamos alguna ampolla o algún comprimido hay que leer por las dudas el estuche del fármaco para asegurarnos que sea el correcto. La dosis, que esa va a estar indicada por el médico, hay que constatar que esa sea la dosis y que la dosis que venga en el fármaco sea la misma. Muchas veces, por ejemplo, se indica un fármaco 10 miligramos, pero justo lo que se tiene en ese hospital viene de 5, entonces en ese caso habría que darle 2 comprimidos. O pasa con las ampollas que vienen de distintos miligramos, por ejemplo el diclofenac, ¿sí? Que viene de 25, de 50 o de 75. Hay veces que ponen una ampolla de 75 miligramos y si justo en el hospital o en donde estén trabajando vienen de 25, hay que administrarle 3 ampollas. Y finalmente que sea la vía de administración correcta. También dentro del papel de las indicaciones, además de decir el fármaco, de decir la dosis, de decir cada cuántas horas, aclara la vía de administración. Si es vía oral, si es intravenoso, subcutáneo o de qué forma lo vamos a administrar. Y entonces para hacer una administración adecuada hay que tener estos 5 puntos en cuenta. Y ahora vamos a entrar de lleno en las vías de administración. Vamos a conocer cómo se clasifican, las ventajas, las desventajas de cada una de ellas y las técnicas de las que lo requieran. Principalmente vamos a dividir a las vías de administración en 2 grandes grupos. Un grupo se van a llamar indirectas, mediatas o naturales. Y el otro grupo, directas, inmediatas o artificiales. Para que ustedes se acuerden, las indirectas, mediatas o naturales van a ser vías que no requieran una inyección. ¿Sí? Como son indirectas, quiere decir que el fármaco no se administra directamente en el torrente sanguíneo, entonces va a ir por otra vía. Y como es natural, de esa forma también se puede acordar que no requiere ningún inyectable. Entonces, dentro de las vías de administración indirectas vamos a tener las enterales. Si enteral viene de intestino, entonces van a ser todas las que pasen a nivel intestinal, ya sea oral, la sublingual o rectal. Tenemos a las vías inhalatorias y las tópicas, que las tópicas son vías localizadas, por ejemplo, directamente en la piel, en los ojos la oftálmica, en los oídos la ótica, en la nariz la nasal, en la boca, ¿sí? A través de la mucosa bucal, la vía bucal, a través de la vagina, la vía vaginal, y a través de la piel también transdérmica. Por otro lado, teníamos entonces las vías de administración directas, inmediatas o artificiales, que estas vías sí se va a utilizar algo inyectable. Y a su vez estas las vamos a clasificar en las intravasculares y extravasculares. Las intravasculares van a ser las que directamente se deposita el fármaco en la circulación. Puede ser intravenosa si es en una vena, intraarterial en una arteria, e incluso intracardíaca en algunos casos que se da dentro del corazón. Y las vías extravasculares son vías inyectables, pero fuera de vasos sanguíneos, ¿sí? Por ejemplo, intramuscular, subcutánea, y hay otras vías más específicas que luego vamos a mencionar. Vamos a empezar entonces viendo todas las vías de administración indirectas, mediatas o naturales. Es importante tener en cuenta que cuando utilizamos estas vías, el fármaco se va a absorber a través de la piel o de las mucosas para ingresar en el organismo. Algunos de estos medicamentos van a llegar al torrente sanguíneo y se distribuyen por todo el organismo hasta llegar a su sitio de acción. Y esto quiere decir que el fármaco va a tener un efecto sistémico, a diferencia de otros que solamente van a ejercer su acción en el lugar donde los aplicamos de forma local, y eso quiere decir que van a tener un efecto tópico. Entonces dijimos que las vías de administración indirectas, mediatas o naturales no requieren ningún tipo de inyección. Los vamos a administrar de forma enteral,
vía oral, sublingual o rectal, vía inhalatoria o vía tópica. Y dentro de cualquiera de estas tres formas de administración, el fármaco se tiene que absorber primero, ya sea por la piel o por alguna mucosa, y luego de que se absorbe, o tiene acción local si actúa solamente en ese lugar donde lo aplicamos, o pasa a sangre y luego va hacia otros sitios y eso lo hace que tenga un efecto sistémico. Entonces, como mencionamos previamente, las vías de administración naturales van a ser enteral, que se va a clasificar en oral, sublingual o rectal, inhalatoria y tópica, que dentro de tópica teníamos ejemplos: cutánea, oftálmica, ótica, nasal, bucal, vaginal y transdérmica. Vamos a comenzar viendo cada una de todas estas, ¿sí? Empezando por la vía de administración oral. Para realizar una administración oral de un medicamento, el fármaco se tiene que introducir en la boca y debe tragarse. Una vez que se traga, va a seguir el circuito del sistema digestivo, si va a pasar por la boca, luego la faringe, el esófago, hasta llegar en el estómago. Y una vez que está en el estómago, empieza a absorberse hasta que pasa al intestino delgado, donde va a ser la mayor parte de absorción del fármaco, principalmente en el duodeno. Luego del duodeno va a pasar parte a circulación general, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que todo lo que se administre vía oral va a tener un efecto sistémico, porque lo que es duodeno, intestino delgado, se absorbe el fármaco y al absorberse ahí por esa mucosa intestinal pasa a sangre y luego de sangre viaja hacia el sitio que se necesite o se lo reconozca al medicamento. La vía de administración oral es la vía más utilizada, ¿sí? Porque es una vía muy cómoda, es muy fácil, cualquier persona lo puede hacer en las medidas generales por sí mismo, y va a ser la vía de elección para personas que estén conscientes o en menores. Además, todos los medicamentos que se administren por vía oral suelen tomarse acompañados de líquidos y generalmente es con agua. Entonces, luego de explicarle cada una de estas vías, vamos a ver un cuadrito para que le simplifique con las ventajas, las desventajas y alguna forma de administración. Dijimos que para la vía oral se tiene que ingerir el medicamento y se tiene que tragar. Pasa por faringe, luego el esófago, va al estómago, donde se empieza a absorber un poco, pero luego pasa a intestino delgado, donde se absorbe principalmente en duodeno. Y tienen que tener en cuenta que la vía de administración oral va a tener efecto tanto local como sistémico, porque va a pasar a sangre. Bien, ¿cuáles van a ser las ventajas de la vía oral? Tiene como ventaja que es segura, es cómoda, es fácil de usar. Los pacientes aceptan bastante bien esta vía, si no suelen tener inconvenientes. Además, los fármacos que vienen en esta forma farmacéutica suelen ser económicos, no requieren ningún tipo de técnica específica ni de aplicador especial, y tiene como beneficio, en caso de que haya alguna intoxicación, dentro de un corto periodo de tiempo se puede realizar un lavado gástrico para impedir que esas sustancias se absorban, siempre y cuando se den un corto periodo de tiempo. Si el lavado gástrico, si ya pasaron más de 2 a 3 horas de que se produjo la intoxicación, ya no se va a poder realizar. ¿Cuáles son las desventajas de la vía de administración oral? Es una vía de administración lenta. ¿Por qué? Porque va a transcurrir cierto tiempo desde que tomamos el fármaco hasta que aparece el efecto. De todas formas, esto va a depender del tipo de fármaco, pero como medida general, por lo cual tampoco va a estar indicada en situaciones de urgencia. Por otro lado, algunos de estos medicamentos, como dijimos, que pasa por la vía digestiva, pueden generar irritación gástrica. Algunos fármacos no se absorben bien en el aparato digestivo, por lo cual requieren alguna otra vía de administración. Algunos fármacos pueden tener interacciones, ¿sí?, que con algunos alimentos, o que tome una persona varios fármacos y que estos interaccionen entre sí, va a hacer que tenga menos eficacia el fármaco, entonces va a tener menor resultado. Por eso algunos fármacos deben administrarse lejos de las comidas, o algunos junto con las comidas, o hay veces que una persona que toma muchos fármacos debe tomarlos en distintos horarios. El problema de la administración de la vía oral lo van a tener los pacientes que tengan disfagia, que es la dificultad para tragar, o si se producen vómitos, o las personas que estén inconscientes y no colaboren. Aquellos tipos de pacientes no van a poder realizar la toma vía oral.
Además, tampoco se van a poder administrar en caso de que el paciente tenga alguna intervención quirúrgica en el estómago o en el intestino, ni en el caso de que tenga alguna alteración en la absorción gastrointestinal, porque el fármaco no se va a absorber correctamente y eso va a hacer que no tenga su efecto deseado. Vía de administración rectal. Para administrar a través del recto un medicamento, este hay que introducirlo dentro del recto a través del ano. También puede actuar a nivel local o incluso se absorbe y produce efectos sistémicos, igual que la vía oral. La vía rectal se utiliza con frecuencia en qué tipo de pacientes, en lactantes o en aquellas situaciones en las que esté contraindicada la vía oral, por ejemplo, en la que haya vómitos o en la que el paciente esté inconsciente o que tenga dificultad o dolor al tragar, disfagia u odinofagia. Las formas farmacéuticas que más se utilizan para la vía de administración rectal van a ser los enemas y los supositorios. Entonces acá tenemos, para hacer la correcta administración de un fármaco a través de la vía rectal, el paciente debe estar acostado, de costados y hacia un lateral. Ahora vamos a explicar bien la técnica. Acá lo que vemos es el recto, por donde a través del ano debemos introducir el fármaco, y acá es donde se va a absorber en la mucosa rectal para poder pasar a la circulación. Como ventajas de estas vías tenemos que no es dolorosa. Además tiene una absorción más rápida que la vía oral, porque enseguida pasa a circulación. Nosotros lo insertamos a través del ano en el recto y se empieza a absorber en la mucosa. No es que tiene que pasar todo el sistema digestivo como por la vía oral. Y también se va a indicar, como dijimos, en situaciones en las que no se puede usar la vía oral y situaciones en las que el fármaco se inactive en el estómago o en el intestino delgado y por eso usemos otra vía. ¿Cuáles son las desventajas de la administración vía rectal? Es incómoda y es molesta para el paciente. Hay veces que el paciente no se puede autoadministrar y requiere ayuda, Además, la absorción puede ser irregular e incompleta debido a la presencia de heces, de materia fecal y de bacterias intestinales. En caso de que haya diarreas, tampoco puede utilizarse, sería como en el caso de que haya vómitos en la vía oral. Además, se dificulta o impide su uso en caso de que haya alguna fisura anal o hemorroides inflamadas. Y también, así como en la vía oral, algunos fármacos podían producir irritación gástrica o intestinal. En este caso, algunos fármacos pueden provocar estreñimiento, que es constipación, o diarrea. Vamos a ver bien la técnica de administración vía rectal. Vamos a colocar al paciente acostado sobre el lado izquierdo, siempre del lado izquierdo, para facilitar la retención debido a la posición que tenemos en el recto. La pierna derecha, si nosotros acostamos al paciente al lado izquierdo, la pierna derecha es la que queda para arriba. Esa debe estar levemente flexionada. Como acá vemos. Se apoya del lado izquierdo, extiende la pierna izquierda y la derecha la flexionamos levemente. Extraemos el supositorio del envase y lo que vamos a hacer es separar las nalgas para introducir el supositorio a través del esfínter anal hasta que penetre completamente. El supositorio debe introducirse por el extremo plano de forma que cuando el ano se contraiga se impulse hacia el exterior. Y una vez que introducimos el medicamento debemos apretar las nalgas hasta que a la persona le desaparezca la sensación de defecación. Cuando se le introduce el fármaco dentro del recto a la persona le van a dar ganas de ir al baño. Entonces por eso apretamos las nalgas para que se salga esa sensación de defecación y el fármaco no salga expulsado. De esa forma mantenemos la posición de unos minutos para que el fármaco empiece a absorberse. En caso de lactantes y menores, para evitar la expulsión, la técnica la debe realizar un adulto siempre. Entonces, paciente acostado sobre el lado izquierdo, flexionamos ligeramente la pierna derecha, que va a ser la de arriba, separamos las nalgas e introducimos el supositorio. Siempre con guantes, como ven en la imagen. Una vez que lo introducimos, vamos a apretar las nalgas para evitar que no salga el supositorio hasta que a la persona se le vaya el efecto de defecación. Vía de administración sublingual. Esta es la última de las enterales, dijimos que era oral, rectal y sublingual.
En estos casos el medicamento se va a depositar debajo de la lengua y ahí es donde se va a disolver y se absorbe. Pasa directamente debajo de la lengua a través de la mucosa oral a la circulación sistémica. Lo que evitamos con esto es todo el circuito de absorción que tiene a través de la vía oral, ¿sí? En vez de pasar por la vía oral, pasar por faringe, esófago, estómago, absorberse, de ahí pasar a sangre, de ahí ir al hígado, que en el hígado se metaboliza, acá directamente pasa a la circulación sistémica. Por lo cual, los medicamentos que vienen en forma farmacéutica para aplicar vía sublingual se colocan enteros abajo de la lengua y no deben ni masticarse ni tragarse, se deben absorber directamente debajo de la lengua. Al pasar directamente a la circulación sistémica y no hacer todo el recorrido de la vía de administración oral, estos fármacos se absorben con rapidez. La zona sublingual es una zona muy vascularizada, entonces el fármaco se va a absorber a gran velocidad. Como vemos en la imagen, el fármaco se dispone debajo de la lengua y por allí es donde se tiene que quedar sin morderlo, sin masticarlo, sin tragarlo, y se absorbe directamente a través de la mucosa sublingual. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Es una vía de administración fácil, permite la autoadministración si no requerimos ayuda de nadie más, y tiene una absorción muy rápida. Los efectos aparecen en pocos minutos, entonces puede ser una vía útil en situaciones de emergencia. Pero ¿qué va a pasar? Hay muy pocos fármacos que vienen vía sublingual, no tenemos disponibilidad de todos los fármacos vía sublingual. Entonces, si algunos tenemos, hay por ejemplo algunos fármacos para bajar la presión en caso de algunas crisis hipertensivas que se pueden utilizar, eso sí nos van a servir. Además, la zona sublingual tiene poca superficie de absorción, entonces se absorben pequeñas cantidades del fármaco, puede provocar irritación de la mucosa bucal y puede aumentar la salivación, y si nosotros aumentamos mucho la salivación, principalmente con los fármacos que tengan algún sabor, algún excipiente con sabor, lo que me va a hacer es que pueda llegar a tragar el fármaco o alguna parte del fármaco, y eso lleva a la pérdida de la eficacia. Pasamos al segundo grupo dentro de las vías naturales, que es la vía de administración inhalatoria. La vía de administración inhalatoria, lo que va a suceder es que este medicamento se administra a través de la nariz o de la boca y va a ingresar al organismo a través del aire inspirado. Y de esa forma es como va a alcanzar a las vías respiratorias. Cuando el fármaco se administra a través de la nariz, va a alcanzar fácilmente las vías respiratorias altas, y cuando se administra a través de la boca, una mayor cantidad del fármaco va a alcanzar los pulmones. Los fármacos administrados por vía inhalatoria van a poder ejercer una acción local en la mucosa respiratoria o incluso pueden absorberse, ¿sí? Al igual que en la vía oral y que en la vía rectal y que en la vía sublingual, se absorben y pasan a circulación sistémica. La absorción es muy rápida debido a que hay gran superficie para absorber y hay una gran vascularización de la mucosa respiratoria, por eso el efecto es casi inmediato. Para hacer la administración vía inhalatoria vamos a contar con dispositivos, dentro de los cuales los más utilizados van a ser los inhaladores y los nebulizadores. Bien, ¿cuáles van a ser las ventajas y las desventajas? Como ventajas tenemos que el efecto tanto local y sistémico es muy rápido. Dijimos que tenemos un gran área de absorción y que es muy vascularizada, que las dosis que se dan vía inhalatoria son pequeñas y a su vez permite la autoadministración mientras que la persona comprenda la técnica. Como desventajas, no es posible administrar dosis exactas, ¿sí? Porque hay veces que el fármaco al ser inhalado queda en el aire y no se inhala bien. Los efectos tienen corta duración. Se requieren aparatos y conocimiento de la técnica de administración para tener la eficacia correcta. Y a su vez también pueden generar irritación de la mucosa respiratoria. Bien, lo que acá vemos es un inhalador en forma de puff. ¿Sí? Lo que se realiza en esta técnica es comprimir, acá que viene el fármaco que se introduce dentro del plástico. Ahora vamos a ver bien la técnica y de esa forma se inhala a través de la boca el fármaco. También contamos con lo que son aerocámaras. En caso de pacientes muy ancianos o muy niños o que no comprendan bien la técnica, para evitar que el fármaco se disperse,
utilizamos una cámara que conecta el PAF con la boca del paciente. Entonces, al apretar el fármaco y administrar el fármaco a través del inhalador, va a quedar todo dentro de esta cámara y cuando el paciente haga la succión va a ingresar directamente a la boca del paciente. Y el otro aparato que dijimos que utilizamos muy frecuentemente es el nebulizador. El nebulizador va a contar de una máquina, ¿sí?, que esta requiere ir conectada a energía, va a tener una manguera y esta manguera va a estar conectada a una taza donde nosotros vamos a colocar el fármaco. Generalmente este viene en gotas y se puede mezclar con solución fisiológica. Y esto viene unido a una boquilla y esto se une a una mascarilla que va a cubrir tanto la nariz como la boca del paciente. ¿Cómo es la correcta técnica de administración del inhalador? Si cuando hablamos de inhalador hablamos de este, que puede tener o no aerocámara, que sería esta que vemos acá. Primero hay que agitar bien el inhalador. Luego vamos a insertar la boquilla del inhalador en el extremo de la cámara espaciadora, si es que tenemos. Y lo que vamos a hacer es apretar el inhalador y de esa forma inspirar y expirar lentamente varias veces. Oprimimos el inhalador para que libere el medicamento y mientras se inspira vamos a sostener la respiración por 5 a 10 segundos. Entonces agitamos el inhalador y luego, si no tenemos aerocámara, primero exhalamos, sacamos todo el aire y luego apretamos el inhalador y succionamos todo ese aire y mantenemos 5 a 10 segundos la boca cerrada para evitar que el fármaco se disperse. En caso de que contemos con la aerocámara, agitamos el inhalador, lo insertamos a la aerocámara, nos ponemos la aerocámara dentro de la boca al otro extremo y cuando apretamos inspiramos profundamente y también vamos a mantener finalmente la respiración por 5 a 10 segundos y la boca cerrada para evitar que el fármaco salga y se pierda la eficacia. Por último, dentro de la vía de administración naturales vamos a hablar sobre las vías de administración tópicas. En las vías de administración tópicas el medicamento se aplica directamente sobre la piel o sobre alguna mucosa. El efecto de las vías tópicas tiene un efecto local, ¿sí? Siempre va a ser sobre la región donde se aplica el fármaco, excepto en la vía transdérmica que va a tener efecto sistémico. Como vías tópicas dijimos la cutánea, oftálmica, óptica, nasal, bucal y transdérmica. ¿Sí? También tenemos la vaginal. Y ahora vamos a ver las ventajas y desventajas en general de todas las vías de administración tópicas y luego vamos a explicar cada una de ellas. Como ventajas en todas es que tiene acción directa sobre el área afectada. Si yo tengo afectada alguna de estas áreas, por ejemplo los ojos, entonces yo me aplico un fármaco directamente en el ojo y la acción va a ser directamente en el ojo. También son vías cómodas y sencillas de utilizar. Las desventajas van a ser, por ejemplo, en capas profundas de la piel donde los fármacos no van a poder llegar fácilmente o que a veces pueden provocar algún tipo de alergia o de irritación en la piel, en las mucosas, y que algunos fármacos en grandes cantidades de forma local pueden llegar a tener afectación sistémica. Bueno, en el caso de la vía cutánea, el medicamento se va a aplicar directamente sobre la piel para conseguir un efecto local sobre la epidermis o sobre los tejidos adyacentes por penetración. El medicamento debe aplicarse siempre sobre la piel limpia y se extiende despacito sin friccionar hasta el total de su absorción. Hay que dejarlo la piel descubierta hasta que se absorba correctamente. Siempre que la piel esté hidratada y esté sana y esté limpia, se va a favorecer la absorción del fármaco. No va a producir efectos sistémicos porque las dosis suelen ser pequeñas y la absorción es baja y regular. Si, como vemos en la imagen, se aplica en el área afectada directamente sobre la piel, que debe estar sana, y cuanto más hidratada, mejor. Piel sana y limpia. Por ejemplo, si yo me quiero administrar de vía cutánea un fármaco en una herida, tengo que limpiármela bien previo a hacer la administración.
Vía oftálmica. En este caso, la técnica para administrar el medicamento vía oftálmica es depositando el medicamento en el saco conjuntival para que pueda actuar localmente en enfermedades del ojo y mucosas adyacentes. Para lograr depositarlas en el saco conjuntival debemos hacer presión sobre el párpado inferior y tirar un poquito para abajo para que entre sobre la conjuntiva. Si la conjuntiva va a ser el área rosada del ojo, donde está bien vascularizado. Y luego se puede recomendar cerrar los ojos para evitar que caiga el contenido. El fármaco se administra y lo que hacemos es instilar el colirio, o hay veces que hay algunos fármacos que vienen en pomada para los ojos. Los fármacos oftálmicos es importante que deben ser estériles y el aplicador o la gotita nunca debe tocar el ojo para no contaminarlo. Y una vez abierto hay que desecharlo en un corto periodo de tiempo. ¿Sí? Cuando se termina de utilizar esa administración no debe guardarse para múltiples administraciones en otras ocasiones. ¿Sí? Si tuve una conjuntivitis este mes, cuando termine mi conjuntivitis, esas gotitas si me sobraron debo tirarlas. La vía de administración óptica, recuerden que es en el oído. El medicamento se deposita en el conducto auditivo externo y va a tener efectos locales. También, al igual que en la vía oftálmica, la forma farmacéutica más utilizada van a ser las gotitas, y en este caso gotas óticas. Se utilizan principalmente para tratar afecciones del oído o como anestésico o para reblandecer tapones de cera en el canal auditivo. En este caso sí requerimos de una técnica para una mejor administración de las gotas. El paciente debe apoyar la cabeza sobre el lado no afectado, es decir, el lado afectado queda mirando para arriba. En adultos lo que vamos a hacer para que penetre mejor es tirar la oreja hacia atrás y hacia arriba. En cambio en los niños hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Siempre hacia atrás, y en el adulto también hacia arriba y en los niños hacia abajo. De esa forma el conducto auditivo va a quedar más horizontal y va a poder llegar mejor el medicamento. Al igual forma que con la administración vía oftálmica, las gotas se aplican sin tocar con el aplicador y se mantiene la posición durante algunos minutos para que no salga el medicamento. Nunca se recomienda utilizar tapones de algodón, ya que pueden provocar la absorción del fármaco, así que el fármaco se absorba en el algodón y que no llegue al sitio donde tiene que llegar. Con respecto a la vía de administración nasal, el medicamento se administra a través de las fosas nasales y también va a tener un efecto local e inmediato. Se utiliza en casos de enfermedades de mucosa nasal y para evitar la congestión nasal. La forma más frecuente de aplicación va a ser mediante la instilación de gotitas nasales, ¿sí? O inspiración de aerosoles. Este sería un aerosol que viene con una perillita así para colocar los dedos, segundo y tercer dedo, que se comprime y eso genera la salida de un spray que se aplica directamente en la nariz. La vía de administración bucal es diferente a la oral. Recuerden que esta es una vía tópica. Entonces el medicamento se deposita en la boca, pero va a tener efecto local porque se va a absorber en la mucosa bucal. El fármaco no se traga ni se inhala. ¿Sí? En este caso tratamos afecciones de la boca y de la orofaringe. Entonces principalmente van a ser los caramelos que son para chupar o los anestésicos bucales para alguna afta, para una llaga. ¿Sí? No se tragan ni se mastican, solamente se van a absorber por la mucosa bucal y eso les va a dar un efecto únicamente local. Con respecto a la vía vaginal, el medicamento se va a administrar a través del canal vaginal. Va a producir efectos locales sobre la mucosa y por ser una zona muy irrigada, algunos fármacos se pueden absorber y generar algún efecto sistémico. Las formas farmacéuticas más utilizadas en esta vía son los óvulos, las pomadas y las soluciones vaginales, principalmente los óvulos. En ocasiones, para la administración de los fármacos a través de esta vía es necesario el uso de un aplicador, pero si no lo puede hacer la misma paciente. Se utiliza principalmente para tratamiento de infecciones vaginales, para aliviar la picazón, para regular el pH vaginal o para la administración de algunos fármacos hormonales y productos anticonceptivos.
Para la técnica de administración vía vaginal, la paciente debe estar acostada y con las piernas abiertas lo que va a hacer es introducir el fármaco a través del canal vaginal, ¿sí? Lo más que pueda. Y luego la paciente va a quedar recostada unos minutos para evitar que el fármaco salga expulsado. ¿Sí? Acá lo que tenemos es la imagen de una mujer, donde acá tenemos la vejiga por delante, luego el canal vaginal con el útero y luego por detrás el recto. ¿Sí? En el canal vaginal es donde se introduce el fármaco. Y como última vía tópica tenemos a la transdérmica o percutánea. En estos casos el medicamento se deposita sobre la piel para que pase a circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están bajo la piel. Dijimos que esta era una excepción donde el tratamiento no es tópico, sino que va a tener sí o sí circulación sistémica y efecto sistémico, a diferencia de las demás que van a tener principalmente efecto local y en algunos casos también puede tener sistémico, pero no es la idea. Para la vía transdérmica vamos a tener dispositivos que liberan un principio activo de forma lenta y continua, de tal modo de mantener los niveles plasmáticos del fármaco de forma constante. Lo más utilizado van a ser los parches transdérmicos. Como vemos en la imagen, se coloca un parche que puede ser en el abdomen o en el brazo, y ese parche va a tener un fármaco que se va a ir administrando de forma lenta y continua constantemente. ¿Para qué casos utilizamos esta vía? Para el tratamiento de patologías cardíacas, para la administración de algún analgésico en casos de dolor crónico, en algunos tratamientos hormonales, para el cese tabáquico. Bien, entonces hasta acá vimos todas las vías de administración naturales, mediatas o indirectas. Ahora vamos a continuar con las vías de administración directas, inmediatas o artificiales, que yo les había dicho que eran las que requieren inyecciones o punciones. Bien, en este tipo de vías el fármaco se va a administrar por inyección con una aguja hueca a través de la piel o de las mucosas y se va a depositar, si es intravascular, en un vaso sanguíneo y si es extravascular en algún tejido adyacente. Los fármacos se van a administrar en una solución, ¿sí? Si el fármaco viene en polvo hay que diluirlo y se administra de manera líquida, o viene ya directamente líquido en una ampolla. Y llegan rápidamente al torrente sanguíneo circulatorio, donde van a tener un efecto sistémico. Estas vías van a estar indicadas en situaciones en las que no se pueda usar la vía oral, en situaciones que se precise un rápido efecto, y vamos a ver cuál es la que se utiliza en las situaciones de emergencia. Bien, dijimos que tenemos la intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, y hay otras más específicas que son muy poco utilizadas. Intraarterial sí es utilizada, pero son menos frecuentes y ya van a ser más específicas: intracardíaca, intraarticular, intratecal, epidural, intraperitoneal, intraapniótica. No es tan necesario que se las sepan porque son vías de excepción. Bien, todas las vías parenterales, como son artificiales y requieren una punción, tienen riesgos, principalmente la infección, la toxicidad, que haya alguna reacción adversa, o una vez que se produce sobredosificación de un fármaco no se puede sacar de circulación porque ya está en sangre. Por eso siempre los medicamentos que se administren por vía parenteral cumplen una serie de condiciones. Tienen que ser estériles, tienen que ser estables, no deben contener pirógenos y en casos de vías intravasculares tienen que estar libres de partículas de suspensión. Bien, como dijimos, las clasificamos en intravasculares y extravasculares. Las intravasculares son las que el fármaco se va a depositar directamente en el interior del sistema vascular. Entonces, la biodisponibilidad total del fármaco va a ser todo el fármaco que yo administro es todo el fármaco que va a circulación, ¿sí? Si yo administro 100 miligramos de un fármaco, los 100 miligramos va a sangre, porque como yo lo estoy inyectando directamente en sangre, nada de fármaco se pierde. A diferencia de como habíamos visto en la vía oral, que pasaba hasta el estómago, una parte se absorbía, después en el hígado se metabolizaba. Entonces, si yo administro un fármaco de 100 miligramos, un porcentaje se va perdiendo en todo el camino. En los casos de vía intravascular vamos a tener a la intravenosa, si se administra en la vena,
a la intraarterial si se administra en la arteria y la intracardíaca si se administra directamente en el corazón. En el caso de las vías extravasculares van a ser todas las demás vías parenterales distintas a la intravascular, ¿sí? Intradérmica, subcutánea, intramuscular, intratecal, epidural, y la absorción se va a producir en capilares sanguíneos y la velocidad de absorción va a depender de cuán irrigada esté la zona. Si hay mucha vasculatura, si hay muchos vasos sanguíneos cercanos, se absorbe más. Si hay menos, se va a absorber menos cantidad del fármaco. Entonces, de todas estas vías vamos a ver las más importantes. Vía de administración intravenosa. En estos casos, el medicamento se va a inyectar directamente en la circulación a través de una vena. Es la vía que produce la respuesta más rápida, entonces va a ser la que usamos en situaciones de emergencia o de urgencia. Se utiliza para la administración de medicamentos, para la administración de fluidos como suero y para casos donde requiramos hacer nutrición parenteral, ¿sí? Nutrición a través de la vena. A su vez, dentro de la administración intravenosa vamos a tener dos formas: la inyección directa o en bolo. Lo que hacemos es administrar una dosis única directamente en la zona de punción, ¿sí? Directamente en la vena. A diferencia de la punción, perfusión intravenosa, en esta el fármaco se va a diluir en un volumen de suero, ¿sí? En un Baxter de solución fisiológica de dextrosa, y se va a ir administrando a través de un goteo, un macrogoteo o microgoteo, gota a gota durante un cierto periodo de tiempo, de forma continua o de forma intermitente. Las ventajas de la vía de administración intravenosa es que es muy rápida, es la vía de preferencia en las urgencias. La dosificación es exacta, ¿sí? Dijimos que toda la dosis que damos es toda la dosis que llega a la circulación. La absorción es completa porque no necesita pasar por ningún lado para absorberse, sino que ya está en el sitio de acción. Pero como desventajas tenemos que hay riesgo de infección, de flebitis, que sería la inflamación de la vena, de extravasación. Si la vía se sale de la vena, puede que el fármaco empiece a ingresar fuera de la vena. Las reacciones adversas, si las hay, aparecen de forma rápida y no se puede retirar el fármaco de circulación, dijimos. Es una vía traumática porque atravesamos la piel y puede producir en el paciente tanto temor como ansiedad, y requiere de material, de técnicas específicas y de personal cualificado para poder realizarlo. Si acá tenemos la inyección en bolo, que se da directamente en la vena, o la infusión, que es a través de un suero de solución fisiológica, de dextrosa, que va conectado a un goteo y ese va a la vena, donde vamos a controlar la cantidad de gotas por minuto o por hora que se van a administrar de la medicación. Vía de administración intramuscular. En estos casos, el medicamento se va a inyectar sobre el tejido muscular. Se utilizan músculos muy irrigados, los más frecuentes son la región glútea o el deltoides en el hombro o la cara externa del muslo. En estos casos, para hacer la punción, la aguja siempre debe formar un ángulo de 90 grados con la superficie de la piel. Si esta es la piel, la aguja tiene que ir perpendicular, ¿sí? A 90 grados. Esta vía se va a utilizar cuando no es posible usar la vía oral ni otras vías. Es una vía más rápida que la subcutánea, pero es más lenta que la intravenosa. Permite la administración tanto de soluciones acuosas, oleosas, suspensiones y emulsiones, por lo cual se pueden dar preparados hormonales, algunos analgésicos, antibióticos, pero va a tener como negativo que es una vía dolorosa y también debe ser utilizada por personal sanitario cualificado. Si entonces ventajas, se utiliza cuando no es posible usar otra vía oral u otras vías, y desventajas que requiere una técnica específica. Dijimos que utilizábamos principalmente el glúteo, el deltoides o la cara externa del muslo. ¿Sí? Dentro de lo que es el glúteo, lo que vamos a hacer es dividir cada cachete en 4 cuadrantes. A la altura del glúteo lo que va a hacer es que nosotros tenemos un nervio, que es el nervio ciático, que pasa por el centro del glúteo, ¿sí? Bien profundo, pero nosotros queremos evitar dar una inyección allí, por lo cual el cuadrante que vamos a usar de los 4 que armamos es el superior externo, ¿sí? Dividimos a la cola en 4 cuadrados, 2 inferiores y 2 superiores, 2 internos y 2 externos. Entonces el superior externo es donde vamos a administrar. De todas formas, siempre que damos la inyección, retiramos un poco el émbolo de la jeringa,
¿sí? Lo que hacemos es aspirar para ver que no venga sangre, porque si viene sangre estamos en algún vaso sanguíneo y tenemos que corrernos de ese área. Entonces siempre aspiramos y si no viene sangre, aplicamos todo el contenido de la jeringa. Para la administración subcutánea se aplica un pequeño volumen del medicamento siempre bajo la dermis. Y recuerden que nosotros en la piel tenemos 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. La hipodermis es el tejido celular subcutáneo. Siempre para realizar la punción tomamos un pliegue, separamos el tejido del músculo y de esa forma nos aseguramos que la punción sea subcutánea. Si por ejemplo lo que hago es agarrar un pliegue y en el huequito que queda en mi pliegue, el triangulito que se forma, es donde voy a hacer la aplicación colocando a la aguja en un ángulo de 45 grados, ¿sí?, con respecto a la piel. Las zonas de punción que utilizamos más frecuentemente para la administración subcutánea son el abdomen, la cara anterior externa del muslo y la parte superior externa de los brazos. Sí, principalmente las vacunas o las heparinas o las insulinas son los que se usan de forma subcutánea. ¿Sí? Las insulinas para los diabéticos y las heparinas para casos donde el paciente requiere anticoagular la sangre. Es poco dolorosa, es sencilla y los pacientes que deben aplicarse heparina diaria o insulina diaria lo pueden hacer ellos mismos. Y en tratamientos prolongados es importante tener en cuenta que hay que rotar el sitio de punción. Entonces a veces se aplican en el abdomen, a veces en los brazos, a veces en los muslos y así es como van rotando. Como dijimos, es poco dolorosa, es sencilla, permite la autoadministración, pero en tratamientos prolongados hay que rotar la zona de punción. Acá tenemos las 3 capas de la piel: epidermis, dermis y por debajo el tejido celular subcutáneo o hipodermis y ya por debajo el músculo. No hay que tocar el músculo, pero sí hay que llegar hasta la grasita, por eso es que hacemos un pellizquito en la zona de la piel para asegurarnos de ingresar en el tejido celular subcutáneo. De todas formas, el tamaño de la aguja es específica, subcutánea, es cortita y se aplica a 45 grados. La vía de administración intradérmica, en estos casos el fármaco se debe inyectar en la dermis y como vimos acá es una capita menos. En estos casos lo que debemos hacer es formar como una vesícula. Siempre lo vamos a usar para algunas pruebas de alergia, ¿sí?, test de Mantux o de tuberculina, aplicación de anestesia local y de algunas vacunas. Como hacemos acá, el ángulo de punción es de 15 grados con respecto a la aguja y la piel, ¿sí?, antes de llegar al tejido celular subcutáneo, antes de llegar a la grasita. Y cuando lo aplicamos vamos a ver sobre la epidermis, ¿sí?, la aplicación es en la dermis, intradérmica, pero vemos sobre la epidermis cómo se forma una vesiculita. Entonces, deben conocer los ángulos de punción. Intramuscular dijimos 90 grados, bien perpendicular a la piel para poder llegar al músculo. Subcutáneo a 45 grados. Endovenoso a 25 e intradérmica a 15. Bien. Otras vías parenterales menos frecuentes. Dijimos la vía intraarterial, donde los fármacos se inyectan directamente sobre una arteria. Esta vía se utiliza cuando se quiere limitar el efecto a algún órgano específico sin que aparezcan efectos sistémicos. Por ejemplo, cuando se administra algún agente antineoplásico para la quimioterapia, en el tratamiento de algún tumor localizado, o para el tratamiento o inyección de medios de contraste para realizar algún estudio que requiera contraste. Vía intracardíaca, se inyecta directamente la solución en el interior del corazón a través del espacio intercostal. Se utiliza en algunos casos de urgencia para administración de adrenalina, pero es muy específico. Vía intraarticular, en estos casos la punción se va a realizar adentro de una articulación para poner algún fármaco o para extraer tejido sinovial y realizar alguna prueba diagnóstica. Intratecal, se inyectan los fármacos en el líquido cefalorraquídeo. Epidural, se inyectan en el espacio epidural si es por fuera de la dura madre, o intraperitoneal dentro de la cavidad peritoneal en el abdomen. Pero estos son vías muy poco frecuentes que no es necesario, como les repito, que sepan. Entonces, para integrar bien todas las vías, les recomiendo que armen este cuadrito para poder clasificar bien a las vías como las vimos, ¿sí? En primera instancia las dividimos en naturales y en artificiales.
Las naturales, mediatas o indirectas son las que no requieren ningún tipo de inyección. Las artificiales, parenterales o inmediatas o directas sí requieren inyección. A las naturales las dividíamos en enterales y a las artificiales en intravasculares y extravasculares, ¿sí? Entonces, los objetivos eran conocer las vías de administración. Dijimos que las clasificábamos de dos formas: las indirectas, mediatas o naturales, y dentro de ellas enteral, oral, sublingual y rectal, inhalatoria y tópicas, cutánea, oftálmica, ótica, nasal, bucal, vaginal y transdérmica, y por otro lado las vías de administración directas, inmediatas o artificiales, que las clasificábamos en intravascular, por ejemplo intravenosa, intraarterial, y las extravasculares, intramuscular y subcutánea. El segundo objetivo era conocer las diferentes técnicas de administración. ¿Sí? Vimos la técnica de administración dentro de las naturales, como es la oral, que hay que tragar y masticar y no masticar el fármaco, sí, pero tragarlo. El sublingual, que hay que dejarlo bajo la lengua y no tragarlo. La vía rectal, cómo se debe colocar al paciente y cómo administrar el supositorio. Lo mismo con la vía vaginal, dónde colocar las gotitas oftálmicas, dónde colocar las gotitas óticas, cómo aplicar un inhalador. Y dentro de las que tienen punción vimos los diferentes ángulos de punción, que es el tercer objetivo que tienen que conocer. ¿Sí? Recuerden bien este cuadrito: intramuscular a 90 grados, subcutáneo 45, endovenoso o intravenoso 25 e intradérmica 10 a 15. Y ya si llenan este cuadrito les van a quedar bien clasificadas. ¿Sí? De cada uno vimos las ventajas y las desventajas. Y además qué vía de administración se utilicemos va a depender del paciente, según qué vía de administración me permite el paciente, y del fármaco o medicamento que yo quiera administrar, para saber si ese fármaco viene en esa forma farmacéutica o no. Con esto concluimos la clase de hoy. Estoy a su disposición para cualquier duda o consulta que les haya quedado. Así que muchas gracias.